Hola, buenas noches para todos. Bienvenidos al programa número 108 de las Voces del Patrimonio. Hoy vamos a hablar sobre el hermoso municipio de Puerto Nare en el Magdalena Medio antioqueño. El cacique Nare y la época dorada de la navegabilidad del río Magdalena. Hoy van a exponer Andrés Caña y Cristian Albanés de la Corporación Sangre Verde. Muchachos, buenas noches, bienvenidos. Sí, buenas noches, Gustavo, y todas las personas que se encuentran conectadas esta noche, el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, podemos iniciar con el programa de hoy. Listo. Voy a empezar a presentar. Voy a compartir pantalla. ¿Nos ven bien? ¿Se ve la pantalla bien? Todavía no. No, Andrés, aún no. ¿No? ¿No lo ven? No. No. Qué chapa. Todavía no compartes pantalla, pero podemos ir hablando para que nos hagas una introducción al programa. Yo voy a empezar con la introducción mientras Andrés Listo, dale. soluciona los problemas técnicos, mientras nos presentan lo que preparamos. La Corporación Ecológica y Cultural Sangre Verde nace en el año 2001, pues a raíz pues de ideas jóvenes con ganas de proteger el medio ambiente. Al principio se estaba pensando en varios nombres, entre esos Amigos de la Naturaleza, de cual también sonó y era muy agradable, pero al final, en una de esas tantas discusiones, se entendió o se comprendió o salió la pregunta de cuál es la sangre de las plantas y de qué color era la sangre de las plantas. Entonces alguien dentro de ese grupo que ya solo actualmente solo pertenece a una sola persona, está una sola persona con nosotros desde ese entonces, salió esa pregunta de cómo sangran las plantas y se formó, si eran jóvenes y se entendió que pues el color de las plantas debe ser verde, aunque en realidad no se comprende muy bien si las plantas sangran, pero las plantas o las hojas de las plantas es de color verde. Nos gustó mucho porque Sangre Verde es un nombre muy corto, agresivo, fuerte y recordatorio. Todo el mundo lo tiene como presente. Entonces así nació el nombre de Sangre Verde y desde entonces Sangre Verde es como el nombre que siempre llevamos. Hay otro Sangre Verde que es la barra, es un movimiento barrista del Atlético Nacional. Y hay otro Sangre Verde que también hemos buscado, que es una banda de rock de Argentina. Pero este Sangre Verde es ecológico, ambientalista y cultural. Veo que Andrés ya pudo hacer la presentación, entonces Andrés va a complementar esta información y ya continúo yo con la otra parte.
Andrés, ¿ya tiene audio? Andrés. Mientras Andrés cuadra ese tema, voy a seguirle conversando un rato, pues así no era como el orden de la presentación, pero voy a seguir conversando mientras Andrés soluciona y sigue solucionando el inconveniente. Bueno, el núcleo o nuestra razón de ser siempre es el proteger el patrimonio ambiental, pero a raíz de esa protección, siempre, y como lo hemos venido diciendo hace mucho tiempo entre la corporación, la otra mitad del medio ambiente es el hombre. Y al hombre también hay que darle ese valor y esa calidad de vida. Y para eso necesitamos pues protegerlo y también cuidarlo. Y por eso la interacción de lo ecológico con el humano es de forma armónica, o tiene que ser de forma armónica. Entonces ahí empezamos no solamente a tener ideas y actividades ambientales, sino a tener actividades y propuestas sociales y culturales, porque vimos que nosotros también podíamos o teníamos la capacidad no de solucionar, de pronto de mitigar y de pronto mirar focos de la sociedad que estaban fallando y poder darle o guiarlos a una solución. Eso fue pues en el año 2001 empezó, pues es allá en la ciudad de Medellín solo se hizo un proyecto que fue la limpieza de la quebrada La Huacatala. Ahí estuvo un paro en las actividades de la corporación y el presidente y uno de los fundadores, John Jairo Herrera Londoño, era tecnólogo químico y los trasladaron para Puerto Nare. Entonces comprendemos que la Corporación Sangre Verde nació en la ciudad de Medellín y fue trasladada para Puerto Nare por sus dos integrantes o dos fundadores que se vinieron a vivir a este hermoso municipio aproximadamente en el año, en el año 2005-6. En el año 2005-6 el señor hizo una convocatoria, para el año 2007 hizo una convocatoria de jóvenes que quisieran como seguir con este mismo legado y de proteger el medio ambiente, y se hizo una convocatoria abierta y vinieron muchas personas, muchos jóvenes sobre todo, y empezamos a hacer actividades en pro de esa conservación. Todavía él no había mencionado o no habíamos mencionado mucho de lo social o cultural porque no teníamos, primero queríamos como enfocarnos en nuestro núcleo que era el patrimonio ambiental. Eh, hicimos un proyecto que se llamó LIMSAP, que ese proyecto me pareció que fue excelente proyecto, todavía está escrito por allá, por ahí, en algunos archivos del PC. Se llamaba LIMSAP porque era limpieza y mejoramiento de los lugares ambientalmente turísticos. Y eso se presentó a una ONG canadiense que me acuerdo mucho, que era para declarar zona protegida con el gobierno nacional de ese entonces, un área que queremos mucho en nuestro territorio que se llama la Quebrada La Zona y todo lo que cubría en ese entonces el bosque primario y el bosque tropical.
Hoy en día, lamentablemente no pudimos ganar, quedamos de tercero. Eso es una historia muy buena, muy graciosa, porque nos mandaron un barco de consolación y el barco lo mandaron a Bogotá y nosotros pues no teníamos como los recursos de mandar a uno de nosotros a Bogotá. Hicimos una ventas, hicimos un poco de maromas para mandar a una persona, porque ellos no dijeron cuál era el premio de consolación, sino que nos dijeron que ahí nos habían enviado un premio de consolación. Nosotros todos contentos y pues con el misterio de saber qué era. Pero no, el misterio se reveló cuando llegaron, que era un barco muy bonito, tejido a mano y grande, que era un barco marítimo de piratas, pero era un barco muy bien hecho en Canadá. No era lo que esperamos, porque nosotros esperamos otro tipo de premio. Además, éramos jóvenes, queríamos seguir como trabajando y fortaleciendo la corporación, pero nos agradó mucho pues al final el premio. Lamentablemente no se ganó. Entonces hoy en día esa cuenca, o el Sonar que primero tenía en ese entonces esos bosques primarios, hoy ya no los tiene, pues, o tiene muy poco. Y vimos como hoy en día, yo sé que si hubiéramos ganado ese premio, ese bosque todavía estaría presente. De ahí en adelante nos dedicamos a hacer propuestas ambientales. Formamos un grupo ambiental que se llamó Gestores Ambientales, que me acuerdo muy bien, que sí, pasó algo muy chistoso, que para que vamos avanzando rápidamente. Gestionamos unas camisetas para el grupo de gestores ambientales, y las gestionamos verdes porque éramos sangre verde y llegaron amarillas. Eso fue pues muy gracioso. Y fueron regaladas, y como dice, a caballo regalado no se le mira el colmillo. Pues no era nuestra identidad el amarillo, pero trabajamos mucho tiempo de amarillos. Después ya teníamos más recursos y pudimos conseguir las camisetas verdes. Así se llegó también, nosotros en ese entonces teníamos un correo que era muy activo, y nos conectábamos mucho a ONG. Entre esos llegó una campaña que era 350, no sé si la habrán escuchado, que era una campaña mundial de la ONU para proteger eh, los los grados de CO2 en la atmósfera, que en ese entonces no podía pasar de 360 grados, y eso fue un sábado, que fue una campaña mundial y nosotros participamos. Esas fueron como las primeras actividades, como una historia así cortica de lo que empezó Sangre Verde. Primero empezó como un grupo de amigos que quería conocer lugares turísticos, pero se convirtió en una fuerza de protección ambiental. Hola, ¿cómo me No sé si escuchan? Sí, sí, Andrés, ya lo escuchamos para que continúe. ¿Se ve la pantalla? Sí, Ya se la ve. estamos viendo. Listo, bueno. Bueno, entonces, Cristian acaba de contar un poco ya de lo que es las huellas de sangre verde. Pues aquí vemos pues nuestro nombre completo es Corporación Ecológica y Cultural Sangre Verde. ¿Sí? Nuestro eslogan es Esencia Vital de un Futuro. Pues aquí Cristian les estaba contando un poco de las huellas de Sangre Verde, la trayectoria, ¿sí? Que la Corporación Sangre Verde nació el 2001, el 13 de octubre, en la ciudad de Medellín, en Manrique la 45. Y pues uno de los principales trabajos o contrataciones que tuvo la Corporación Sangre Verde fue la limpieza del río Medellín. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre la cultura y el medio ambiente, identidad e historia, tanto de Sangre Verde como de nuestra región, Magdalena Medio y Puerto Nare y demás. ¿Cierto? Cristian, entonces sigue porfa con la presentación. Bueno, como les venía contando, pues nosotros tenemos como unos lineamientos eh, a la raíz, pues que se fue fortaleciendo la cultura y nos fuimos como adentrando más académicamente en la protección ambiental y todo el tema de cultura ambiental.
fuimos como ordenando estatutos, líneas de trabajo, y entre esos tenemos, y entre todas esas líneas de trabajo y entre las propuestas y proyectos tenemos efectos que se pueden generar o se fueron generados en su tiempo y los estamos generando hoy en día, que es el mejoramiento de calidad de vida que yo lo había mencionado, como la otra parte del medio ambiente, que es el humano, conciencia de desarrollo lúdico pedagógico, porque no solamente es tener una buena conciencia, sino tener una buena salud, inclusión y participación social. Aquí, como le venía diciendo, uno tiene que, para proteger el ambiente, tenemos que incluir todos los actores y colectivos y movimientos que tenemos en nuestro territorio. Formación y ampliación educativa. Eh, es que este mensaje de cultura social y de cultura ambiental llegue a mayor personas posible. Y el cultura medio ambiente, que es nuestro deber ser. Bien, pues Andrés, pase eso. El objetivo en general, creo que ya lo mencioné, que es promover el desarrollo integral de mejoramiento de la calidad de la vida de las comunidades, aprovechando y potenciando espacios lúdicos, ambientales, culturales para la formación y fortalecimiento de la sociedad en general. Objetivos específicos. Encontramos desarrollar actividades y talleres lúdicos de fortalecimiento cultural, artístico, ambiental, social y expresión corporal. Como le venía diciendo anteriormente, pues en nosotros, la corporación, nuestra base es la protección ambiental, pero también tenemos el tema cultural y social. Potenciar el desarrollo intelectual, físico y social de los jóvenes y niños con dinámicas y actividades que exploten sus capacidades e incentiven a la curiosidad y el deseo de aprender. En ocasiones había una falla y nosotros nos enteramos de eso, que la educación siempre iba para las personas mayores. Y hay una frase o un dicho que loro viejo no aprende a hablar. No es que no aprenda a hablar, sino que si uno le enseña a personas más jóvenes y niños, la sabiduría y el conocimiento va a ser mejor dirigido. Entonces, en uno de esos objetivos es potencializar los jóvenes y los niños en este tema de la cultura ambiental. Fortalecer las relaciones interinstitucionales. Dame atrás un momentico, Andrés, para terminar ahí. Andrés. Bueno, fortalecer relaciones institucionales con habitantes, permitiendo el aprovechamiento y uso de espacios y zonas de fomento y desarrollo de actividades de integración y participación activa. La corporación nunca ha estado alejada del relacionamiento de otras instituciones y entidades, con tanto pública como privada. Es por eso que hoy en día tenemos muy buena relación con estos dos sectores y entidades, con el fin de generar estos espacios de, de participación integral y de integración ambiental. Bien, pues Andrés, el próximo. Aquí tenemos varios propósitos. Siempre está el mejoramiento de la calidad de vida, el fomento de la educación, no solamente educación ambiental, sino educación para la vida que llamamos desarrollo y cultura social, inclusión social, que hoy también llamamos igualdad, el deporte y la recreación, que es importante en todas las acciones y actividades que nosotros podamos hacer en nuestra vida. Y fortalecimiento de lo social y lo cultural, porque siempre que tengamos un buen relacionamiento entre la cultura y el comportamiento de las personas va a ser mejor para vivir. Beneficios sociales, aquí como pues también lo hemos mencionado, el mejoramiento de la calidad de vida de la población en general, así como el desarrollo cultural, ambiental y social, logrando cohesión y participación en las comunidades. Con la Corporación Sangre Verde queremos que todas las comunidades sientan a Sangre Verde como propia, todos los sectores de las comunidades. Y sabemos que hemos hecho muy buen trabajo en eso.
Los beneficios económicos, fomentar los emprendedores, es importante. Nosotros como Corporación Sangre Verde hemos impulsado muchos emprendedores y hemos guiado a muchos emprendedores, sobre todo que cada emprendedor tiene que tener el contacto con el medio ambiente. Dentro de la Corporación Sangre Verde, que no está entre las primeras líneas y estatutos de la corporación, que fue el turismo, eso lo vimos o lo tomamos como un emprendimiento desde la corporación, pero más adelante, muchos años después, que fue el tema del turismo, es un emprendimiento de la Corporación Sangre Verde que hasta el momento lo seguimos haciendo. También tomamos muy en cuenta todas esas sabidurías y artes como son los artesanos y movimientos artísticos. En lo social siempre tratamos de tomar, de concertar con las comunidades todos los proyectos de la Corporación Sangre Verde o los proyectos que estén involucrados en la zona de acción de cada comunidad. En lo ambiental, pues tenemos en estos momentos personas muy capacitadas, profesionales muy capacitados en resolver dificultades ambientales en el territorio. Y el turismo, no solamente nosotros como nuestro emprendimiento, no es un turismo egoísta que llamamos, sino un turismo que también queremos potencializar otras personas que quieran hacer turismo, como lo hemos venido haciendo hasta el momento. Hemos sido como un espejo para muchas personas que quieran hacer turismo. Hoy en día en Puerto Nare tenemos muchas personas, podemos llamar competidores, pero si uno no tiene competidores no puede crecer. Andrés, me pasa ahí, me hace el favor. Andrés. Ya la Ah, pasé. bueno, espera que está como lento para Ya, visualizar ya. ahí. Aquí tenemos algunos de los beneficios de aspectos ambientales, como la educación y formación. Creo que se han dado cuenta que la educación es como una de las bases de nuestro proceso, de todos nuestros procesos y hacer. Desarrollo de las estrategias de conservación. Siempre es muy importante indicar en todas nuestras actividades que debemos conservar y entender el comportamiento de todas las especies, hasta la especie humana. Tener conciencia del comportamiento hacia la naturaleza, hacia el prójimo y hacia nosotros mismos, contando mucho con la cultura de cada persona, con la cultura de cada barrio, con la cultura de cada sector y sobre todo llegar a todos los procesos y a todos los proyectos con muy buena actitud. Y sobre todo tener conocimiento de todo lo que se pueda proponer. Cuidado y apropiación de todo nuestro territorio, lo que nosotros llamamos, se me vuela la paloma, sentido de pertenencia. Continuamos ahí, Andrés. Andrés, se va como lento ahí la... Como lo dije antes, nuestro trabajo siempre va a estar relacionado con las comunidades. En Puerto Nare tenemos algo que se llama acciones comunales. Yo sé que eh, el país tienen esas juntas de acciones comunales que son las que deciden y deciden lo mejor para cada barrio. Con nosotros o la corporación siempre tratamos de escuchar a las acciones comunales, de trabajar de la mano de las acciones comunales porque son como con la base de cada barrio y queremos que cada barrio le llegue todas las enseñanzas y todas las propuestas de la Corporación Sangre Verde. Entre esos tenemos la apropiación y fortalecimiento de los espacios, inclusión y participación social activa, integración comunitaria. También dentro de las propuestas de Sangre Verde tenemos ir a los barrios con una atención a integrar, que llevamos médicos, recreación, eh, y otras atenciones que podamos gestionar para llevar a cada barrio. También llevamos con todo el tema de cultura
y sapiencia cultural de este sector, sobre todo. Fortalecimiento de relazos y lazos. Siempre tratamos de que las comunidades tengan una buena relación entre sí y con otras comunidades o otras acciones comunales. Y aprovechamiento de acciones en conjunto. Como al principio mencioné, es trabajar de la mano siempre. Aquí vamos a exponer una serie de fotografías de las actividades y recorridos que hemos hecho y procesos y proyectos en los cuales hemos trabajado. Aquí tenemos actividades lúdicas. Aquí tenemos trabajo institucional en las instituciones educativas del municipio. Aquí tenemos las campañas de educación ambiental que son dirigidas a las instituciones educativas y a las comunidades. Tenemos a las caminatas ecológicas. Creería y estoy casi seguro que nosotros implementamos estas caminatas ecológicas. Aquí en esta oportunidad estamos con algunos trabajadores de Cementos Argos. Las caminatas ecológicas que más adelante se convirtieron en un plan turístico. Aquí tenemos una caminata ecológica, un plan turístico hacia las cavernas del Nus. Tenemos las campañas de recolección de residuos sólidos con un efecto de educación. No solamente es ir a recoger la basura o el residuo sólido a la persona que lo dejó allá, sino dejar un mensaje de reflexión y ¿cómo le dijera? De continuar del mensaje de que cuando vuelvan a ese lugar se devuelvan con la basura. Ahí nos disculpan que tenemos un ¿Qué tal poco se escucha? lento la red. No, se escucha bien, lo que pasa es ¿Cómo que me está lenta está lenta la presentación. Ya es que se me cayó el wifi y me tuvo que compartir desde el celular y está como que más Ah, lento de ok, la ok, cuenta. sí. Bueno, no, y algo que quería complementar es que con estas actividades eh, con el carro recolector ya por muy interesante. Aquí se pudo, con la ayuda pues, de la comunidad, de la empresa privada, darle una vivienda a una señora muy humilde. Entonces aquí estábamos nosotros, la Corporación Sangre Verde, realizando acción e inclusión social.
No sé si se alcanza a escuchar o me estaban escuchando. Esta actividad es muy bonita, se llama Reviviendo la Historia. Le indicábamos a, digamos, en esta actividad los protagonistas eran los adultos mayores. Entonces le indicábamos que llevaran algo, ¿cierto? Que evocara a esa época cuando ellos eran niños o estaban muy jóvenes o cuando recientemente se habían casado. Entonces aquí vemos el tocadiscos, la radio, la plancha de carbón incluso. Y con base en esto, ellos empezábamos toda una tertulia con los adultos mayores, como se ve en la imagen, son las personas que más participaban de este evento. Y también pues algunos miembros de la Policía Nacional. Hasta la función social, como llevando un espacio diferente, el séptimo arte a diferentes espacios, como el cine en el parque o el cine a la calle. Eventos como el Día Internacional de la Mujer, donde la Corporación Sangre Verde lideró y quiso homenajear a las mujeres del corregimiento de la Sierra. Estábamos aquí realizando actividades y juegos callejeros, pues porque se han perdido mucho. Vemos que ahora los jóvenes son con el celular y con otro tipo de entretenimiento. Entonces fue una jornada muy divertida, sobre todo resaltando los juegos callejeros. Válidas de ciclismo, muy bacano que la realizábamos los domingos en la mañana, como se hace también en la ciudad de Medellín, y muchos jóvenes se iban temprano para la casa y algunos, hey, venga, ¿por qué te vas? No, es que mañana tengo una salida o tengo algo con Sangre Verde, entonces también se siente muy bacano. El circuito de ciclismo, concurso en esta zona, radial, jóvenes con Sangre Verde. En el municipio de Puerto Nare había una emisora comunitaria, la cual nos brindó un espacio y bueno, dábamos temas ambientales y siempre teníamos invitados y dábamos diferentes temas. La celebración del Día Internacional del Medio Ambiente. Y aquí, bueno, con la celebración del Día Internacional del Medio Ambiente, siempre como es característico de la corporación, realizamos una siembra simbólica. Aquí en esta oportunidad damos el premio Antójate de Antioquia y nos dieron algunos stands para promocionar el turismo de nuestro municipio en diferentes centros comerciales en la ciudad de Medellín. También con un video que realizamos. Esto ya es una actividad que hacemos cada año con los huevos de tortuga del río, y recolectamos los huevos de tortuga. Esta tortuga es endémica de Colombia. Se tienen muy pocos datos, hemos venido también levantando. Y, por ejemplo, el sexo de esta especie la denomina es la temperatura. Entre unos 24 a 30 grados salen machos y de 32, de 31 a 36 grados nacen hembras. Entonces, regularmente tratamos de que sean una camada de 10, 6 hembras y 4 machos para que se puedan reproducir, garantizar el mantenimiento de la especie. Aquí vemos un neonato de tortuga de río
la cual se utiliza mucho en la zona para la gastronomía. Entonces hemos venido haciendo todo un trabajo de educación ambiental con esta especie. Y vamos a el río Magdalena. Pues, como sabemos históricamente, asentados cerca a los ríos, cerca a un mar, ¿cierto? Y aquí no era la excepción. El río Magdalena es la vía fluvial más importante de Colombia. A través de esta arteria fluvial podemos recorrer miles de sitios turísticos y decenas de municipios, cerca de 13 departamentos. Bueno, aquí con el río Magdalena. También hacemos un homenaje a las aguas de Magdalena, y ese homenaje son todos sus puertos. Todos estos municipios que están, que son ribereños, que son aledaños a la cuenca, a la macrocuenca del río Magdalena: Puerto Nare, Puerto Berrío, Puerto Salgar, Puerto Triunfo. Entonces, ahí tenemos, entonces el municipio, bueno, pues Puerto Nare, perdón, Puerto Nare fue hacia los años de 1400 por los indígenas taamíes, una tribu conocida como Palagua y liderada por el cacique Naré. Su nombre hace homenaje a el líder indígena y a nuestro municipio, Puerto Nare, ¿cierto? Digamos que habían 5 caciques muy importantes en la zona, que eran el cacique Nare, el cacique Samaná, el cacique Cocorná, el Mariní y Guatapé. Y asimismo se ven denominados los nombres de Samaná, Marinilla, Guatapé, Cocorná, ¿cierto? Y Puerto Nare. Estos indígenas que estaban al agua, donde está la ciénaga, en una inundación muy grande que se tuvo en esta época, en 1400, se fueron de esa zona buscando tierras más altas, así a Puebla, ¿sí? Se asentaron allí y obviamente vieron y fueron llegando toda la colonización de la zona, los españoles también. Aquí vemos, por ejemplo, esta estructura de muros que se encuentra situada en el río Samaná Norte. Esta estructura fue de un puente construida en 1752 por los españoles y los indígenas de la época, ya esclavizados. Se dice que esta estructura fue construida con cáscara de huevo, boñiga, ¿cierto? O heces de vaca, y también se dice que arcilla y sangre de esclavos. Cuenta la historia. Aquí otra visual de cómo están los muros hoy en día, que a pesar del tiempo se han mantenido. Bueno, algo importante para relatar de la época es que las silletas antes no cargaban flores, cargaban enseres y cargaban personas. Esta costumbre nació allí, en Puerto Nare, por la necesidad de llevar por estos caminos
ancestrales, por esos caminos patrimoniales, toda la mercancía y las personas que deseaban llegar para Santa Fe de Antioquia. Santa Fe de Antioquia, que en ese entonces era nuestra capital de Antioquia. Entonces también para llevar la mercancía y la dama adinerada de la época que no se quería subir a una mula, a una bestia, decía, no, no me voy a subir en ese animal, entonces le ponían un hombre moreno, bien grande, bien fornido, para que la transportara. La primer caja fuerte que se llevó para la ciudad de Medellín tuvo paso obligado por Puerto Nare, ¿sí? Todo por esa gran arteria fluvial y por este puerto importante que ha sido históricamente Puerto Nare. Tenemos aquí patrimonial, que es el camino de juntas, muros e islitas. Se utilizaba más que todo para trueques. En esta zona se realizaban pues el cambio o el trueque. Aquí vemos los barcos o buques de vapor que navegaban por todo el río Magdalena. Antes, digamos de que también se transportaba, eran 3 pisos, ¿cierto? El primero era pues para carga, ya digamos que las personas, por decir la plebe, estaban en el primer y segundo piso, y ya los ricos iban arriba en el tercer piso. Aquí vemos algo que marcó la historia en Puerto Nare, la marcó determinantemente, y es que cuando en la época dorada de la navegabilidad del río Magdalena, eh, pasó por Puerto Nare y digamos que hizo su descenso el virrey Juan Sámano. Él cuando estuvo allí tenía que firmar unos tratados que solamente se podían firmar en la República de Santa Fe de Bogotá. Entonces, debido a esto, el virrey Juan Sámano declaró, declaró Puerto Nare como capital de Colombia por 24 horas para poder firmar esos tratados. Algo que hizo que Puerto Nare perdiera fuerza como puerto fue la construcción del puente del ferrocarril, el puente del Monumental en Puerto Berrío. ¿Por qué? Con la construcción de este puente, los barcos de vapor ya no podían pasar más allá de Puerto Berrío por el calado o la altura que tenía este puente. Como vemos en la imagen, esos buques de vapor tenían unas chimeneas muy altas y estas chimeneas se le imposibilitaba el paso más allá de Puerto Berrío. Entonces, de aquí toda la mercancía que llegaba se descargaba en Puerto Berrío y ya se mandaba para el interior. Y se perdió, que ya era un punto
Andrés, se te fue el audio. Cristian. Hola, hola. Ya, Sí, qué pena. Andrés volvió a tener fallas técnicas, entonces yo voy a continuar acá. Aquí, listo, dale. después de la historia que nos cuenta Andrés, tenemos en la parte izquierda, tenemos algunas fotos antiguas de nuestro corregimiento y en el municipio de Puerto Nare. En la parte izquierda podemos ver un horno, en la cual era de hidrocarburos. Y en la parte derecha podemos ver lo que teníamos en la sierra que llama el Banco de la República. Ese banco tiene una historia que ese banco fue atracado por delincuentes y los delincuentes se llevaron una gran cantidad de oro y se fueron y se volaron por la vía férrea por medio de nosotros lo llamamos coloquialmente acá lo llamamos la gasolinera o lo llamamos la gasolinera, que ya no pasa ni existe. Esos tuvieron tuvieron ese acto delincuencial en ese entonces. Andrés, me pasa la diapositiva. Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno, que actualmente la economía de Puerto Nare se basa en la ganadería, la pesca, el turismo y la comercialización del cemento caliza, petróleo y la energía térmica, ¿sí? Geotérmica. Aquí podemos ver, Eh, en la cantera podemos ¿Me ver, escucha? sí, Javier, lo escuchamos. Vas a hablar. No, Bueno, muchas gracias. ok, Perdón, es listo. erróneamente Continúo. creativo. Ok, continúo. Aquí podemos en esa imagen observar en la parte superior izquierda, podemos observar todas las instalaciones de las oficinas de canteras. Estas oficinas pertenecen a la cementera Cementos Argos, del grupo Argos. En la parte izquierda podemos ver también una estructura en la parte de abajo que es una grúa. De ahí, así con esa grúa bajaban toda la maquinaria y todo lo que era muy pesado para el tema de producción y operación de la cantera. Ahí vemos también una tubería, no sé si la puedan observar, que hay un poste rojo y debemos una tubería. Por esa tubería pasa lo que se llama toda la pasta de cemento. Entonces el proceso es bastante como curioso o bastante descriptivo. Ellos hacen una voladura atrás de esta montaña que vemos al fondo, en la parte izquierda, hacen una voladura, tienen todo el tema de títulos mineros, hacen la voladura, esas piedras que eh, cuando hacen la voladura, ellos envían un mensaje pues a la comunidad que vive en ese sector, que esta es una vereda que se llama Canteras del municipio de Puerto Nare, hacen una especie de mensaje para que en tiempos de voladura o en las horas de voladura, la comunidad no pase por el río en ese momento porque es posible que partículas de piedra. Digo partículas de forma muy descriptiva porque son rocas grandes que puedan salir de la voladura y puedan caer al río y de pronto provocar un incidente. Entonces, el proceso hacen la voladura sacan la piedra, la trituran en un molino que allá dicen molino número 6 y después pasa a unas balsas donde se mezcla con otros materiales que eh, lo hacen o convierten en lo que llamamos pasta de cemento y esa pasta de cemento la bombean hasta la planta que quedan ya en el corrimiento de la sierra. Em, es aproximadamente como 20 kilómetros de tubería o de 20 a 30 kilómetros de tubería. Entonces hacen el bombeo, esta pasta de cemento llega a la planta y aquí ya el tema
hacen el proceso ya en el horno y ahí ya sale el polvo de cemento que comúnmente lo conocemos. Eso es un proceso muy elegante, muy, con mucha calidad. Es de hecho, esta cantera tiene hasta para 200 años de materia prima para hacer cemento, entonces es una de las canteras más valiosas que tiene el grupo empresarial, Grupo Arcos. Por este cañón es que hacemos todo el tema turístico. Ya Andrés le va a comentar un poco más de eso. Andrés, ya tiene sonido bueno. Hola, hola, ¿cómo me escuchan? Bien, Mejor. sí, Hola. puede continuar. Bueno, listo. No, entonces ya pensando, ¿cierto?, en dinamizar todo el tema fluvial y de transporte. Como bien sabemos, los países desarrollados llevan los containers por río o por la férrea, ¿cierto? Pues nosotros en Puerto Nare también pues tenemos parte del ferrocarril de Antioquia que se vienen restaurando todo este corredor férreo desde La Dorada Caldas hasta Chiriguaná Cesar. También se estaban realizando los estudios en el año 2015 en el río Magdalena para hacerlo nuevamente navegable. Eso con la empresa Navelena, que era la encargada de realizar el dragado del río Magdalena. Y también esa empresa es brasilera, pero en conjunto con unos japoneses, que lo que ellos querían era, pues como digamos, también una especie de trueque, pero en este trueque, pues Colombia, pues, como nación, era la que saldría perdiendo, porque ellos deseaban dragar 908 kilómetros de río para hacerlos nuevamente navegables con un calado de 2 metros 10, es lo que se necesita para que pasen, y ahora serían ferries, ¿cierto? Pero el compromiso es que ellos se llevarían todas las riquezas que saquen y que extraigan del río. Entonces, más que el material de playa, sabemos que todos esos entierros y asentamientos indígenas, todos estaban pues en las zonas, pues Cristian, ¿nos apoyas ahí, por favor? Hola, Andrés. Andrés estaba hablando del dragado del río Magdalena. Eh, Eso es un proyecto que en un principio tuvo el gobierno del presidente Santos, que era dragar varios kilómetros del río Magdalena para hacerlo nuevamente navegable. Esto lo estaba, según estaba leyendo, esto lo estaba haciendo con una empresa china que se llamó Hidrochina, pero una de las condiciones era que toda la riqueza que ellos encontraran como en el fondo del Magdalena, y era de propiedad de ellos. Al final como que el negocio no prosperó mucho, ni los acuerdos, pero esto lo que quiere, ha tenido en mente el gobierno nacional hace ya varios años. Entonces esperemos que sí se haga por lo menos unos cuantos kilómetros y podamos ver nuevamente buques y barcos y barcos para navegando por el río Magdalena. Además, porque es una zona económica y una zona próspera de fomento económico muy próspero. Es tanto que uno de los planes del actual presidente Gustavo Petro es como generar o tener un nuevo departamento en el Magdalena Medio a raíz de todo él creería que conoce toda esta riqueza que tiene esta región y en ocasiones es muy poco valorada por los departamentos, hasta por el gobierno nacional. Entonces creería que es una de las opciones pues,
que tendrían el presidente actual en mente, pero el tema de los dragados del río se ha venido como concertando hace ya varios años. Que a Andrés se le cayó la presentación para continuar. Dame un minuto, Gustavo. eh, Voy a contactarme con Andrés para el tema de la diapositiva y continuar. Bueno, voy a hablar ya, pues Andrés tenía pues algo preparado ahí con tema de la historia del cañón, pero él es el que preparó esa parte. Yo les voy a hablar y ya como para ir terminando, le voy a hablar de los planes turísticos, del emprendimiento que tenemos con la Corporación Sangre Verde en el tema de turismo. El tema de turismo con la corporación nació en el año 2010. En ese entonces estaba el gobernador Luis Alfredo Ramos y él sacó una propuesta que creo que volvieron y la retomaron, creo que en este periodo, que fue Antójate Antioquia. En ese entonces habían tres, voy a mostrarle unas fotos por acá. Habían tres propuestas que eran turismo, emprendimiento de agrario y innovación y tecnología. En la base de datos de la gobernación nosotros ya estábamos como registrados y las personas que estaban convocando a la Antójate de Antioquia, que era una innovación nueva, una innovación como una propuesta nueva para apuntar y fomentar y fortalecer todos esos emprendimientos, nos contactaron a nosotros en ese entonces para que nosotros hiciéramos el acompañamiento de las personas que estaban reclutando los proyectos. Y entonces nosotros le hicimos todo el acompañamiento a las personas, a un chico y una chica que venían con la propuesta, y lo llevamos a todas las personas que vimos que tenían esos emprendimientos que podrían participar de esa convocatoria. Fuimos, los visitamos a la gran mayoría, pues algunos no querían, otros sí, pero nadie con el potencial turístico y de hidrología que nosotros tenemos, nadie se presentó por el tema de turismo. Eh, y como nosotros nos gusta mucho el río, nos gusta mucho ir a esas quebradas y todo lo demás, nosotros dentro del trabajo que yo estaba haciendo, los fuimos y los llevamos a visitar ciertos lugares, y cuando ellos ya se iban a ir, ellos nos dijo todo el potencial turístico que hay en Puerto Nare, pero nadie se presentó por el tema turístico. ¿Por qué no se presentan ustedes? Eso fue algo muy extraño porque nosotros no hacíamos turismo, nosotros hacíamos lo que anteriormente nosotros les pusimos, hacíamos proyectos ambientales y propuestas ambientales, y dentro de los estatutos y líneas no había turismo, pero eso nos quedó en la cabeza, y ellos dijo, si quieren, participen y nosotros les damos todo el acompañamiento. Decidimos y estuvimos en una reunión y decidimos participar, y empezamos a participar todo el proceso, y de 50 propuestas creo que fuera de la subregión, no me acuerdo muy bien, cogieron a dos subregiones, y entre las 50 propuestas turísticas nosotros fuimos ganadores. Entonces, desde ese tiempo empezamos como a hacer turismo. Yo lo digo que accidentalmente empezamos a hacer turismo en Puerto Nare, y nos hicieron una página en inglés y en español, nos hicieron todo el tema de capacitación de marketing y atención al cliente, y empezamos a tecnificar más, y empezamos a tecnificar más los planes, o no tecnificar porque nosotros no teníamos planes, nosotros conocíamos las rutas, conocíamos los lugares, pero nunca habíamos pensado en hacer turismo.
Desde ese momento empezamos a hacer turismo y desde ese entonces hacemos turismo en Puerto Nare. Desde el año 2010, junio del 2010 nos ganamos el premio, fuimos premiados en la ciudad de Medellín y desde ese entonces nos invitan a todos los foros, encuentros, exposiciones de turismo y hemos traído muchos turistas nacionales, internacionales, a conocer Puerto Nare, lo bello que es Puerto Nare. Hemos traído grupos, colectivos ambientales, de científicos, hemos traído colectivos de estudiantes, universidades, creo que ya lo dije, y a raíz de eso no hemos ganado otras convocatorias. Hace poco, en el año 2017-16, nos ganamos una convocatoria con Ecopetrol que nos donó muchos artículos para brindar mejor ese servicio de turismo, como fueron botes, chalecos, lazos, radios de comunicación, eh, que lo utilizamos para ese fin turístico. Voy a buscar, me regalan un minuto, voy a buscar un video a ver si se los puedo presentar y me indican qué tal se oye para que lo compartamos acá. Andrés ya tiene sonido. Hola, hola, creo que sí. ¿Qué tal ahora? Sí, ya te Escuchamos escuchamos bien. bien. No, me tocó reiniciar el modem, pero definitivamente en el computador no sé qué pasa, la conexión está muy mala. Toda la presentación la realicé compartiendo internet desde el celular. Entonces, bueno, pido excusas por eso. Bueno, ahí escuché parte de lo que contaba Cristian. Me imagino que estamos en la parte de preguntas, dudas e inquietudes. Eh, no sé qué otra pregunta tengan por ahí. Andrés, te pregunto sobre el tema del ferrocarril. Nos hablaban que iba desde La Dorada hasta el Cesar, pero está conectado con algún pueblo de Antioquia, del Magdalena Medio del Nordeste. Siento que no. Sí, 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 claro que sí. Digamos que, ¿qué es lo que pasa? Este ferrocarril, pues conocemos pues la vía férrea, también tenemos el ferrocarril de Antioquia, ¿cierto? Que el ferrocarril de Antioquia tiene las partidas, pues tiene una parte que traza lo que es Puerto Nare y Puerto Triunfo, ¿sí? Y ya luego pasa a una zona que es de Caldas, de La Dorada Caldas, y ya sigue pues para el interior del país y Cundinamarca. Pero ya para ir al interior de Antioquia están las partidas en Puerto Berrío, más conocido como Estación Grecia, que hoy en día allá están pues estos vagones férreos, tanto de vapor, tanto de carga, como el que transportaba personas. Creo que sí por ahí tengo las imágenes, pero pues no quiero como volver a ya intentarlo con el computador en ese momento y ya pues a este momento, a este punto de la charla, ¿cierto? Entonces, en Puerto Berrío, en Estación Grecia, están las partidas que pues se hace el cambio en la vía férrea y ya comunica a Puerto Berrío, ya sea para el interior de Antioquia con las Virginias, ¿sí? Que es Caracolí, ya sigue avanzando de Caracolí, pasa por una zona, por una franja de San Roque, Cisneros, ¿cierto? Ya de Cisneros por Santo Domingo, y sigue pues avanzando una Barbosa y ya pues Copacabana y Medellín, Sí, pero que también se utilizaba de transporte y carga. Sí. yo lo que me refiero es que no hay la vía férrea como tal, no está conectada de San José del Nuso, Caracolí a, a Puerto Nare, ¿cierto? O sea, es todo Ah, borde. ok. Eso es lo que me refiero. Ok, bueno, gran parte de la vía férrea, pues lamentablemente se la han robado. Algunos pues por decisiones administrativas de los políticos de turno, retiraron gran parte del ferrocarril. En varias zonas, pues como por ejemplo Copacabana, ya no hay. En Barbosa, en varios tramos, ya tampoco existe. Unas por decisiones administrativas, otra por el tiempo y la madre naturaleza que ha tapado gran parte de esa vía. Pero hoy en día, ¿cierto? Digamos que
Hay un tramo en Santo Domingo muy corto que se puede hacer, ¿cierto? En Cisneros hay otro tramo también corto. Aún existe pues, la vía férrea, lo que es de Puerto de Río a Virginias y de Puerto de Río, ya pasando por el corrimiento de la sierra, por las afueras de Puerto Nare, hasta La Dorada. En estos momentos, ese corredor férreo, como a la altura del río Magdalena, está reactivado desde La Dorada Caldas hasta Chiriguaná Cesar. Hoy en día nosotros vemos o muchas veces escuchamos, por ejemplo, pasar, ¿cierto? En algunas zonas, por ejemplo, mi casa, que no es una zona alta, se divisa cuando pasa el tren, porque igual pasa pues pitando, haciendo su bulla, y pasa pues va desde La Dorada hasta Chiriguaná Cesar llevando carga. Entonces uno lo ve con varillas, con algunos contenedores, ¿sí? Con cemento, pero es que están haciendo algunos Boscolver, organizando pues varios puntos de la misma vía férrea, ¿sí? Pero digamos que en estos momentos, digamos, en Motomesa, ¿cierto? Se puede hacer lo que es desde Puerto de Río a Puerto Nare y ya está el ferrometro, que es o ferrobús. Se puede realizar el viaje desde Puerto Berrío, desde allí en el Paso Nivel, hasta Barranca Bermeja. Yo hace poco hice pues ese recorrido y se pasa por varios corregimientos y veredas que aún tienen pues la vía, pues, y es muy bacano, es muy interesante ese recorrido, ese paseo, tanto desde Puerto Berrío a la Sierra, corregimiento de Puerto Nare, o desde Puerto Berrío a Barranca Bermeja, que hay una vía pues comercial. Gracias, Andrés. Listo, con gusto. Voy a tratar de aquí compartirles un video. Vamos a ver si nos colabora el audio. Listo. Me dicen cuando vean mi pantalla. Ya. Listo. No se escucha el audio, Cristian. ¿No se escucha? Cristian, Ok, dame un descríbalo. minuto. Descríbalo, si no hay audio, escríbalo, las figuras. Bueno, Las- yo les describo entonces. Póngalo, Cristian. Hágale mientras yo soluciono el Listo. audio. Bueno, aquí vemos el logo de la Corporación Sangre Verde. Aquí vemos un mini tráiler de diferentes sitios turísticos de nuestro municipio. Ya les voy a enumerar pues como con más calma, que aquí están pasando muy rápido. Aquí vemos la Ciénaga La India. Esta es la segunda ciénaga más importante del Magdalena Medio, por su nivel de especies híticas, por la reproducción de especies híticas y de alevinos. Sí, aquí vemos, está navegando la ciénaga, el puente de la IA. Esto es Puerto Nare. Bueno, aquí les cuento sobre nuestro proyecto Nare Tours, que es nuestra línea de investigación y de turismo. Aquí vemos el río Samana Norte, esta es la cascada La Cristalina, esta es la Ciénaga La India, los pescadores, el río Nare, la cabecera. Bueno, obviamente ir a Puerto Nare y no comer un plato típico de pescado, pues mejor dicho, no fue a Puerto Nare, ¿cierto? Entonces el goce, el disfrute de los turistas bañándose por las diferentes aguas, cascadas, parajes y microcuencas que tenemos en Puerto Nare. Esta es la cascada La Cristalina, tiene una caída libre de 55 metros, es una poza natural. Aquí vemos las cabañas del refugio, el refugio del agua. Aquí vemos el cañón del río Nare, eso ya es la pesca. Puerto Nare es bañado por 5, aquí vemos la cascada, la zona. Esta es la cascada La Zona. Esta es la cascada Gaticos. El río Nare.
esta es La Arenosa, estas son las playas de La Zapata y La Pesca, el balneario La Pesca, esta es la cascada La Cristalina, esta es vía las cavernas del Muán y las cavernas del Túnel, las cavernas del Nus, que esas ya pertenecen es al municipio de Caracolí, pero su acceso es más fácil desde Puerto Nari, tan solo a 45 minutos, mientras que por Caracolí son 35 kilómetros por vía, pues, perdona, pues sí, vía de herradura y pues pasando por diferentes montañas. Aquí vemos una toma de Puerto Nare, el río Nare Samananús. Entonces, como les decía, Puerto Nare tiene mucha agua, ¿sí? Tiene diferentes nacimientos y afluentes que de estos ahí nacen muchos sitios turísticos como la Cascada La Cristalina, Cascada La Sonada, La Poza del Diablo, Caño Seco. En Puerto Nare nosotros tenemos 5 ríos grandes, que es el río Magdalena, el río de la Patria, el río Samaná Norte, el río Nus, el río Nare y la cuenca baja del río Claro Cocorna Sur, que es el que delimita el mapa de Puerto Nare con Puerto Triunfo. Muchas gracias. Aquí vemos nuestro logo de la Corporación Sangre Verde. Espero que hayan comprendido bien el video y pues estamos abiertos en este espacio para preguntas, dudas, inquietudes. Ya nos dirá nuestro moderador. ¿Puedo preguntar? Claro, claro que sí, don Javier. Muchas gracias. Sí, es que hace algunos meses leí sobre este tema de navegabilidad por el Magdalena, que hay un proyecto de cruceros, cruceros por el río Magdalena, desde el Magdalena Medio hasta la costa. ¿Qué conocen de eso? Bueno, pues para ser realista en este momento, digamos que sería imposible poder realizar ese tipo de crucero, ¿cierto? Porque el río Magdalena tiene mucho sedimento. eh, Muchas riberas pues que se han sedimentado, se han taludes, se han venido pues abajo y el río Magdalena tiene demasiado sedimento, entonces para que se pueda realizar un crucero en este río, pues primero hay que hacerle un dragado. Como estábamos hablando, pues como por norma técnica y para que puedan pasar todos estos eh, ferries bien cargados, debe tener un calado de 2,10 metros, ¿sí? Hay zonas donde el río aún tiene muy buena profundidad, donde incluso, digamos que donde está ubicado el corregimiento de la Sierra, sí, corregimiento de Puerto Nare, donde Cristian y yo vivimos, al frente tenemos un pueblo que es el corregimiento de Puerto Servies. Y digamos que en esta zona el río aún es muy profundo. Hay zonas hasta de más de 18 metros de profundidad. Incluso hace como 3 años fue que un vehículo retrocediendo en Puerto Servies se fue al río y pues digamos que obviamente fue un vehículo, creo que fue una mezcladora si no estoy mal, y pues obviamente en su totalidad pues se sumergió allí, pero después la sacaron obviamente. Pero entonces hay zonas que aún pues tienen buena profundidad, pero en gran mayoría el río Magdalena no pues no es posible que se pueda realizar ese tipo de cruceros aún. Hay zonas donde sí, por digamos como Magangué o en zonas, algunas zonas de Monpós hacia eh, Barranquilla, ¿cierto? Bocas de Ceniza, donde desemboca el río Magdalena, pero en gran parte no. Ah, muchas gracias. Listo. Con todo gusto, don Javier. ¿No? Y el otro agravante es que los puentes que hay como el Monumental no permiten que un barco alto transite por ahí. Eso aguantó Claro, mucho.
Viabilidad. Total, pero por ejemplo, el puente que está el que comunica Barranca Bermeja con Yondó, ese sí es más alto. Ese sí permite que puedan pues pasar pues barcos de gran calado. Lo mismo el nuevo puente que se hizo en Puerto de Río, ¿sí? Con este proyecto que se llama Proyecto Vial Río Magdalena 2. Este ya digamos que uno tomando esta vía no entra a Puerto de Río, sino que pasa por un lado y digamos que para transcurrir y tener un flujo más rápido en la vía, pues sí, digamos nosotros íbamos a viajar desde Puerto Nare por esta vía de Puerto de Río Cisneros para Medellín, pero si vamos a entrar a Puerto de Río, pues toca pasar por el Monumental, que es, al lado está la vía férrea y pues sabemos que es bien angosto y muchas veces toca parar, pues parar y que pare uno y que siga el otro mientras está pues como transcurriendo el flujo vehicular. Entonces, claro, eso también tiene gran influencia en eso, pues como le digo, ya gran parte de la navegabilidad del río Magdalena se haría ya no pues como en estos barcos, pues sino pensando en carga, en ferry, pues sería muy fácil, pero ya hablando de un crucero, pues ya sería mucho más complejo, también lo que me hace mención don Gustavo por el tema de la altura de los puentes. Sí. En el Magdalena y en los Cuatro Ríos, ¿cuál es el pescado que más predomina? ¿Cuál es el plato típico de allá de Puerto Nare? Bueno, lo que más predomina es el bocachico. El bocachico en el río Magdalena. En el río Magdalena más que todo el bocachico, el nicuro capaz, ¿cierto? Y el bagre rayado, el blanquillo, perdón. Y ya en el río Nare ya se encuentra el bagre rayado, la dorada, la picuda, pues como son ríos más cristalinos y se sacan peces de gran talla en el río Nare. Bueno, ahí nos mostró también que hay un transporte de una lancha que es relativamente pequeña, pero es de pasajeros y es muy común en el Magdalena Medio. ¿Esa lancha va de dónde a dónde y qué costos manejan en transporte entre los municipios? Bueno, pues tenemos pues nosotros ese bote rápido o chalupa, como lo llamamos pues los lugareños, digamos que hay un servicio a la comunidad, es cada 45 minutos sale desde la sierra, hace una parada en el corregimiento de Servies que pertenece a Puerto Boyacá, que está al frente de la sierra, y luego va hasta Nare. Se demora aproximadamente unos 7 minutos de la sierra a Nare y tiene un costo en estos momentos de 6.000 pesos, ¿sí? Si no estoy malo, o Angie me corrige que mantiene viajando para Nare. Y, y ya pues desde Puerto Berrío también se maneja un transporte fluvial, ese sí no es tan frecuente, pero va para el corregimiento de Puerto Murillo y también va hasta Barranca. Hasta Barranca. Este sí no recuerdo cuánto es el costo del pasaje por persona, pero sí es más costoso, aproximadamente unos 45.000 pesos desde Puerto de Río a Barranca. Y de Puerto de Río a Puerto Nare. No, en estos momentos no hay, digamos de que el tema del ferrocarril, pues que se reactivó un poco, entonces el emprendimiento de las personas de la zona como la motomesa, digamos que abolió el transporte fluvial desde Puerto de Río, Puerto Donare y viceversa, porque el pasaje en lancha o en bote rápido estaba entre unos 17.000 pesos ya, mientras que por la vía férrea solo costaba 6.000 pesos. Entonces la gente se iba más fácil por la vía férrea. O Entonces sea, ya esa vía no está. en ese momento hay transporte férreo entre Puerto de Río y Puerto Nare. Sí, pero digamos que es un transporte que no es legal, ¿cierto? Porque es un tema más empírico. Es que cogen un carrito de balinera, ¿cierto? Que es una mesa le ponen sillas, ¿sí? Y una carpa. Y es es impulsado por una moto. Entonces lo impulsa una moto. Pues ese es, digamos que más informal, ese transporte. Ya, el que sí es formal es el de Puerto Berrío a Barranca Bermeja
que lo llaman el ferrobús, que hágase cuentas, es un bus, pero que se moviliza por la vía férrea. Muy bien. Cuando uno va a Puerto Nare, ¿qué consigue propio allá? ¿Una artesanía, algo que identifique el patrimonio local o qué Sí, emprendimientos tiene? claro que sí, pues digamos que en el corregimiento La Pesca, que también es un paraje turístico, eh, allá pues hay un señor, ¿cierto? Que incluso, don Leandro, incluso tiene una discapacidad, pero él hace unos barquitos, pues unas canoitas, en una réplica pues real, pero pues pequeña, y son muy bonitas. Entonces él hace la canoa, con la canoa pesquera, la canoa de transporte, e incluso la chalupa a detalle, es muy bonita, muy bien elaborada. También otra cosa que se realiza ya es la atarraya y los otros souvenirs que hace la compañera Eucaris, ¿cierto? Y Cristian ya le podría contar más al respecto. Bueno, aquí también hay otro emprendimiento aparte de nuestra amiga Eucaris, que ella hace todo el tema de artesanías, collares, hace figuras en cemento blanco, hace figuras en se me olvidó el nombre, de porcelana, figuras en porcelana, en cemento blanco, hace todo tipo de estampados. Ahorita se está manejando, hay otro emprendedor en estos momentos que está manejando imágenes en camisetas de Nare, que están todas unas de esas imágenes, muchas de esas imágenes las hemos tomado nosotros, está manejando el estampado en camisetas, promocionando pues los lugares y promocionando la visual de Puerto Nare. También tenemos el emprendimiento de queso y de leche que lo hace un señor en Puerto Nare, también tenemos eso, es muy propio de la zona y el queso queda eh, muy, muy rico. No es que sea de Puerto Nare, sino que es muy bueno. También tenemos muchos emprendimientos de cacao, también es una zona muy cacaotera eh, que podemos tener acá en estos momentos. Andrés le está mostrando ahí algunas barcos de la que hace el señor que él mencionó en la pesca. Muy bonitos, Andrés. ¿Y eso qué cosa tienen? Eso dependiendo, pues, depende pues del tamaño, pero alrededor de 40, 50.000 pesos los podemos conseguir. Tenemos también la atarraya, que es la herramienta de pesca de la zona, que la podemos conseguir también así en tamaño miniatura. ¿Qué otro emprendimiento podemos ver por acá? Tenemos pues textilería, tenemos señora que tenemos que genera el tema del textil, todo el tema de ropa para labores y para salidas. Y el tema del turismo, que es bastante, que se ha venido potencializando desde hace ya varios años, con No, muchas muy bueno personas. todo. Les encargo un barco para cuando podamos contactarnos. Ir a Puerto de Río, Puerto Nares, y me interesaría un barco de esos. Ojalá lo Listo. tengamos pronto por acá. No sé si me Sí. escucharon los valores. ¿Sí me No, no lo escucharon? escuchamos. No, Ah, no. qué pena. Lo tenía cerrado el micrófono. El más pequeño cuesta 40.000 y el que tiene techo, que tiene cubierta, tiene un valor comercial de 75.000 pesos. Entre poco ir a Puerto Nares y ya miraremos cuál nos llevamos. O sea, lleva la chalupa, que es un bote rápido, pues que tiene más detalle. Podría Obviamente es ser, más sí. costoso, es más costosito, sí. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta, alguna inquietud para hacer? Ana Clarisa levantó la mano. Bien. Ay, nos queda felicitarlos, qué delicia de charla, porque de verdad uno ve lo que hacen ustedes y queda como encantado. Ese video me enamoró. Quiere uno meterse en esa película y siente uno como la vivencia. Los felicito. Gustavo, te luciste. Qué programa tan bueno.
y llegué tarde porque estaba en otro compromiso, pero mis compañeros van a cogerlo de YouTube porque queda grabado. Los felicito de corazón y de verdad que esto es una experiencia memorable. Cedo la palabra. Gracias, Muchas Ana. gracias. Puedo hacer una pregunta. Buenas noches. Bien, para don Germán. ¿A qué hora sale el primer bus para Puerto Nare de Medellín y más o menos cuánto cuesta el ticket del pasaje? Sale a las 6:30 de la mañana. Tiene un coste de 45.000 pesos en una flota, en un proveedor con Norte y el otro a 50.000 pesos. No, Cristian, estás Es mal. transporte, el Transoriente y Conorte. Ok, O sea, gracias. es transporte y sí, vea pues, los horarios. Lo que pasa es que está la vía, o sea, todo por vía pavimentada cuesta 45.000 pesos. Que se va por la autopista Medellín-Bogotá, ¿cierto? Y entra a Puerto Boyacá y luego sigue al corregimiento de Puerto Servies y ya solamente es cruzar el río, que eso hace parte del paseo, cruzar en una canoa, igual a la que acabo de mostrar con cubierta y ya estás nuevamente en Antioquia, en el corregimiento de la Sierra, que pertenece a Puerto Nare. Por esa vía, en Conorte, tiene un valor comercial de 45.000 pesos. Ya en el mismo Conorte, saliendo a las 6:30, perdón, a las 5:15, sale pues para la Sierra. Ese tiene un valor comercial de 38.000 pesos porque tiene un tramo de trocha, ¿cierto? De vía terciaria. Entonces un tramo es pavimentado, otro con trocha, otro es pavimentado y así. Otra flota que también pues se dirige hacia Puerto Nare es Transoriente, que ese sí sale mucho más temprano desde Medellín para Puerto Nare y la Sierra. Ese sale de Medellín a las 4 de la mañana y pues si vas hasta Puerto Nare cuesta 32 y hacia la Sierra, que es donde está la energía y el sabor y es como más, pues tiene una dinámica diferente y más alegre, cuesta 38.000 pesos. Gracias. No entendimos muy bien lo de la sierra y lo de Puerto Nare. O sea, la sierra es un corregimiento de Puerto Nare, ¿cierto? Así es. Pero usted nos dice que tiene más comercio y más movimiento la sierra que el mismo Puerto Nare. Bueno, pues voy a decir algo pues como con mucho respeto. Es como, por ejemplo, Puerto Triunfo y Doradal. Pues tiene una dinámica diferente Doradal que Puerto Triunfo, ¿sí? Siendo el municipio Puerto Triunfo. Algo muy similar pasa en Puerto Nare. Puerto Nare, ¿cierto? Es la cabecera municipal, pero es muy tranquilo, se siente un ambiente muy de campo, es muy bacano, ¿cierto? En ese sentido. Pero digamos que el corregimiento de la Sierra tiene más comercio, tiene más vida, eh, las empresas, está Cementos Argos, está la termoeléctrica de PM, entonces por eso es como más despierta, siempre pues, lo hemos dicho, la sierra, ¿sí? Tiene una dinámica diferente, también es más nocturna que la cabecera municipal, que es Nare. ¿Y a qué distancia se encuentran el uno del otro? Son que aproximadamente son como 21 kilómetros creo, pues todo está pavimentado, la vía está nueva, recientemente pavimentada, se demora 20 minutos, más o menos, 20 Ah, minutos bueno, de está la muy Sierra de cerca. Nare. Sí, pero tiene menos kilometraje. Está Sí, entre correcto. 16 y 17 kilómetros. No está tan lejos. Bueno, gracias Cristian por la corrección. Perfecto. ¿Alguien más quiere aportar algo, preguntar algo? ¿El cultivo que más se ve en Puerto Nare es cuál?
Pues se puede decir que en ese momento está, pues lo que más se ve sería el pan coger, ¿cierto? La yuca, el plátano, el banano, pero últimamente ha cogido gran auge el cacao. El cacao, hay varios emprendimientos en la zona con el tema del cacao, el chocolate, entonces viene en auge y se está viendo mucho. Incluso nosotros dentro de de nuestros recorridos también hay un programa que es con el tema del cacao, la chocolaterapia, es con un paraje en una posada campesina en el cañón del río Nari. ¿Cómo es la chocoterapia? Bueno, pues son con los productos derivados del cacao, ¿cierto? Y pues se hace pues una exfoliación con el chocolate, ¿cierto? Entonces ya eso tiene un tema todo, pues con una música, todo un tema tántrico, energético y pues y ya con el masaje, pues que es relajante. Y ya después de quitarlo, pues ya pues todas las propiedades que tiene el café, perdón, el cacao y ya pues digamos que eh, pues toda la experiencia pues del cacao. Muy bien. No, muy buena charla. Muchas gracias a Cristian y a Andrés por todo lo que nos contaron hoy de Puerto Nari. Ya este programa queda grabado en el canal de YouTube, Red de Patrimonio Ambiental de Antioquia. Y los esperamos dentro de 8 días para que hablemos sobre el hermoso municipio de Betulia en el suroeste antioqueño. A todos, muchas gracias por acompañarnos hoy. Los esperamos dentro de 8 días. Bueno, muchas gracias, don Gustavo, por la invitación. Pues esta es la segunda vez que estamos aquí en el programa. Y bueno, pues muy complacidos y muchas gracias pues por este tipo de espacios. Bueno, este es para de ustedes, para eso es, para que nos demos a conocer, para que promocionemos nuestros emprendimientos y proyectemos todas las cosas buenas que estamos haciendo. Don Javier levantó la mano. Muchas gracias. Muy interesante el tema. Muchísimas gracias. Bueno, feliz noche. Bueno, a todos muchas gracias y una feliz noche para todos. Feliz noche. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego.